Hola, sean todos bienvenidos a este espacio que hemos denominado Tu Dato Punto Jurídico. La finalidad de estos podcasts es que tú aprendas más sobre tus derechos legales aquí en la República de Panamá. Mi nombre es Paula Barraza, soy abogada, especialista en Derecho Comercial, con experiencia en Derecho de Familia y también en Derecho de Seguros. El día de hoy tenemos un invitado súper especial con vasta experiencia en el Derecho Penal y vamos a estar hablando sobre las audiencias de solicitudes múltiples o las famosas, también denominadas audiencias combo. Quiero darle la bienvenida a el licenciado Hernán Barraza. Muchas gracias por estar aquí y por dedicarnos su valioso tiempo y su experiencia para el conocimiento de toda nuestra comunidad, que es tan importante. Bienvenido nuevamente y por favor, cuéntanos, Hernán, ¿quién es Hernán Barraza? ¿Cuál es tu experiencia o qué ha forjado como abogado en ti tu experiencia en el derecho penal a lo largo de estos años? Buenos días, ante todo, y gracias por invitarme a este espacio muy importante, muy académico, la verdad. Excelente día a toda la comunidad de Tu Dato Punto Jurídico. Es un honor para mí estar aquí pues en la mañana de hoy. Como bien has dicho, Hernán Barraza, abogado en ejercicio en la República de Panamá, con experiencia pues en lo que es el derecho penal, el sistema penal acusatorio, aproximadamente más de 8 años ya en distintos roles dentro del sistema penal en Panamá y actualmente pues ya como abogado con experiencia en este momento. Perfecto. Ya ahora sí, entrando en materia, quiero que nos expliques a toda nuestra audiencia qué es una audiencia combo o una audiencia de solicitudes múltiples y en qué momento o en qué fase se da este tipo de audiencias en el sistema penal acusatorio. Claro, una pregunta muy importante. Mira, las audiencias combos surgen cuando una persona primeramente es aprehendida. Muchas veces vemos que la policía llega a una residencia, realiza un allanamiento, se lleva a una persona detenida. Bueno, en estos casos las personas son puestas a órdenes de un juez de garantía para que él mismo pues pueda resolver lo que es su situación jurídica. Esto es lo que se le llaman las audiencias combo. ¿Por qué audiencias combo? Como popularmente se le conoce. Ya en un tema más jurídico serían las audiencias de solicitudes múltiples o audiencias concentradas. Estas audiencias realmente buscan es realizar distintas solicitudes en un mismo acto procesal. Dentro de ellas, las más comunes siempre son pues lo que es la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y las medidas cautelares. Pueden darse otras, pero en primera instancia estas son las que generalmente se realizan. Pues 3 audiencias en un mismo día, usted llega a la sala de audiencia y usted no se va de ahí hasta que se realicen mínimamente estas 3 audiencias. Perfecto. Ahora nos compartes, ¿por qué es tan importante estas audiencias para una persona que lo han encontrado cometiendo un delito en flagrancia? Claro. Y cuéntanos un poquito sobre la experiencia que se da en esas audiencias. Bueno, mira, las audiencias de solicitudes múltiples son muy importantes porque son las primeras 48 horas en donde inicia un proceso penal. Perfecto. Es decir, es la base, es el inicio de un proceso penal cuando usted pues es aprehendido, es llevado primeramente pues ante el Ministerio Público. Esto es importante saberlo. Una vez que a usted lo aprenden, tienen 24 horas para ponerlo a disposición de lo que es el juez de garantías. Durante esas primeras 24 horas es deber del Ministerio Público llevarlo a usted a una instalación médica para que sea un médico quien verifique su condición de salud. Deben de igual manera ponerlo en contacto con su abogado. Asimismo, deben pues proveerle lo que son todos sus alimentos durante esas 24 horas y al final toda esa tramitología debe constar pues por escrito porque debe ser sometida a consideración de un juez de garantía. ¿En qué momento lo ponemos ante un juez de garantía? Bueno, el Ministerio Público tiene 24 horas, como te he dicho, para solicitar la audiencia ante la oficina judicial. ¿Qué es la oficina judicial? La oficina judicial viene siendo quienes agendan las audiencias, quienes coordinan los traslados de los detenidos, quienes le asignan a los jueces, esta es la audiencia que a usted le corresponde. Y esta oficina judicial tiene 24 horas adicionales para que esta persona que ha sido aprehendida sea puesta pues ante un juez de garantía. Es decir, en total tenemos 48 horas. 48 horas de la aprehensión para que la persona pues sea puesta a órdenes de autoridad competente y en este momento entonces es que inician todo lo que es la audiencia de solicitudes múltiples. Entiendo que tipificado en el código es menos tiempo, pero en la práctica... Bueno, no, el Código Penal, procesal penal sí establece que son 48 horas. Sin embargo, pues se han dado situaciones en donde
por distintas tramitologías, se excede el tiempo, muchas veces es mucho antes, lo presentan antes de tiempo. Se puede también presentar antes. Claro, por supuesto, se establece un margen que no se debe superar ese tiempo, ¿no? Pero en la práctica debo decirte de que muchas veces, incluso en el mismo día, la persona es puesta a control de el juez de garantía, ya que esto pues es un juez quien va a decir si esa aprehensión ha sido legal o ilegal. Una vez decretado esto, se prosigue con las siguientes audiencias. Perfecto. ¿Quiénes participan en esta audiencia? Y al momento de capturar o llamar a la persona investigada, ¿qué pasa si esa persona no tiene para pagar un abogado privado? ¿Hay algún mecanismo para que tenga un abogado de oficio? ¿Cuál es el procedimiento en ese supuesto? Claro, sí. Bueno, mira, en las audiencias de solicitudes múltiples, por regla general participa lo que es el fiscal, que es quien ejerce pues la acción penal. El fiscal es quien lleva una solicitud ante el juez. El fiscal es quien dice, esta persona ha cometido tal conducta que está tipificada en el Código Penal y yo estoy solicitando que se inicie una investigación, que se inicie un proceso, que sea investigada y posteriormente sancionada. De igual manera, pues participa la persona indiciada en ese momento, en esa fase procesal, es una persona indiciada, como su abogado defensor. Principalmente ellos, la víctima, si la víctima decide no comparecer, eso no es un obstáculo para que la audiencia continúe. Sí tiene su representación legal, obviamente. De igual manera, muchas veces, como es una audiencia que se da demasiado pronto, muchas veces no comparecen ni abogado querellante ni la víctima. Y eso no impide que la audiencia se realice porque es más bien una audiencia entre fiscal, defensa y la persona investigada. Entonces, bueno, obviamente también participa el juez de garantía, quien es el que escucha y tomará la decisión respecto a esto. Si la persona al momento de la aprehensión no mantiene un abogado, ya es lo primero que las autoridades o las unidades de la Policía Nacional deben informarle, que es su derecho constitucional y legal, derecho a una defensa, un abogado de su confianza. Si la persona indica no tengo un abogado de mi confianza, entonces es deber del Ministerio Público hacer el enlace con la defensa, el Instituto de la Defensa Pública. Son abogados gratuitos pagados por el Estado, quienes pues ya deberán tener esa inmediación, ese contacto con la persona aprehendida, comparecer ya sea a las estaciones policiales, aunque en la práctica ese primer contacto se da es cuando la persona es trasladada a la sede del Tribunal de Garantías. Es que el defensor público se entrevista con esa persona y le plantea, pues, le explica el proceso, le explica de qué se trata la audiencia. De igual manera, es una buena práctica explicarle no solo a la persona, sino a los familiares, ya que un proceso penal, no solo, si bien es cierto, la responsabilidad puede recaer en quien está siendo investigado, no debemos perder de luces pues que también la familia sufre, también la familia se preocupa y es importante pues hacer docencia hacia la familia también. Necesitan ese acompañamiento, esa dedicación y esa información de las garantías del proceso, al igual que la persona que está siendo investigada. Totalmente, es muy importante ese acompañamiento con la familia, pues explicarle de qué se trata, que el hecho de que la persona llegue aprehendida no indica de que ya es culpable. Muchas veces me ha tocado ver pues que las personas llegan llorando, llegan preocupadas con ese temor y esa ansiedad pues que les genera ver a un familiar aprehendido. Sin embargo, pues la audiencia de legalización de aprehensión es más bien una audiencia que busca garantizar de que las personas al momento de su aprehensión no se vean vulnerados esos derechos humanos, derechos y garantías que tiene cada persona. Es decir, ¿qué verifica un juez de garantía en una audiencia de legalización de la aprehensión? Lo primero que se verifica, que se hayan cumplido con los términos. ¿Cuáles son los términos? Las 48 horas que hemos hablado aquí. Que la persona, una vez aprendida, haya sido puesta ante la autoridad competente dentro del lapso de tiempo que establece el Código Procesal Penal. Luego de esto verificamos que no se haya vulnerado pues lo que es la integridad física de la persona, que no haya sido golpeada por las unidades de la policía, que no haya sido humillada ni expuesta pues a vejámenes o actos denigrantes, que se le hayan suministrado lo que son sus alimentos, su atención médica, que haya firmado la constancia de buen trato. Todo esto es muy importante. De igual manera se verifica algo que es la necesidad. ¿Qué necesidad había de traer a la persona aprehendida? Se verifica si existía o no una necesidad, porque esta audiencia pues se realiza en dos supuestos. En flagrancia, que es cuando la persona es aprehendida inmediatamente cometiendo un presunto acto delictivo, o cuando muchas veces usted escucha, me está llamando el Ministerio Público, recibí una citación, me mandaron un WhatsApp y muchas personas deciden no comparecer al proceso, deciden rehusar el proceso penal, entonces el Ministerio Público no le queda otra opción que utilizar a sus brazos auxiliares, que en este caso viene siendo la Dirección de Investigación Judicial, la DIJ, y a través de una conducción la persona es aprehendida. Pero pasa mucho que hay personas que en la fase de investigación preliminar
presentan poder, tienen un abogado, tienen un domicilio previamente establecido, teléfono, correo electrónico, domicilio laboral, y el Ministerio Público de todas maneras decide girar una orden de aprehensión. Entonces es un caso que no lo ameritaba. Es un caso que previamente usted debe enviar una notificación formal, está siendo convocado para una audiencia de formulación de imputación tal día, sin embargo no lo hacen, porque prefieren pues realizarlo de esta manera, consideran ellos que de esta manera pueden fortalecer aún más su teoría del caso y posteriormente pues darle mayor sustento a una posible medida cautelar personal, quizás de detención provisional. Perfecto. En el supuesto de que una legalización de la aprehensión sea ilegal, porque has mencionado una serie de hechos que se tienen que dar antes de llegar a las audiencias, como se tienen que cumplir con unas garantías para esa persona indiciada o investigada. Si alguna de estas no se cumple, ¿cuál es la consecuencia jurídica para el acusado, que no se le valoró su derecho? Claro. Bueno, es una pregunta muy importante y créeme que me la hago todos los días, porque el Código Procesal Penal no lo establece. Okay. Y en la práctica no pasa nada. Un juez de garantía dice, decreto ilegal, la aprehensión de tal persona, fue vulnerado sus derechos y garantías, no se respetaron los términos procesales, no fue sometido pues a un control médico, fue golpeado al momento de la aprehensión y simplemente se dice decreto ilegal, vamos con la siguiente solicitud. Entonces considero y hago un llamado pues a la comunidad jurídica, abogados penalistas en Panamá, a que son situaciones que deben reformarse en la ley, claro, en la asamblea. Debe reformarse, debe buscarse que sí haya una consecuencia jurídica, una consecuencia así sea administrativa o disciplinaria, definitivamente, para que pues los agentes del Ministerio Público en ese ejercicio de la acción penal, y comprendo que en muchos casos es involuntario por la carga laboral que mantienen. Correcto. Sin embargo, pues es un deber que hay que cumplir y se deben respetar tanto los términos procesales como todas las garantías y derechos fundamentales pues que tienen las personas. Y es aquí la importancia de un buen abogado. Es aquí la importancia de un abogado que tenga dominio en materia penal para que le haga saber al juez su inconformidad, para que le haga saber al juez que no se respetaron los términos procesales, para que le haga saber al juez que la persona mantenía un poder en el expediente y que no había una necesidad de ser llevado al proceso a través de una aprehensión. Porque el juez no lo sabe todo. Hay un principio en materia penal que es el principio de lealtad y buena fe. El juez, en base al principio de lealtad y buena fe, debe decidir lo que le están diciendo las partes. El juez no mantiene el expediente lo lleva el Ministerio Público. Correcto. Entonces el juez en lealtad y buena fe debe creer lo que le dicen las partes. ¿Y cómo puede decidir si el abogado no le manifiesta al juez, el abogado de la defensa, no le manifiesta al juez las situaciones pues que están pasando? Claro, y de hecho era una de las preguntas que te quería también hacer. Eso, pues, la importancia de un buen abogado. O sea, ¿cuál es la diferencia para una persona indiciada o investigada el no tener un buen abogado? Como bien me acabas de mencionar, no defender los derechos o las garantías fundamentales de esa persona. Pero me gustaría que me dieras algún ejemplo adicional de otra consecuencia que puede tener o la víctima o el acusado de que no haya una buena representación legal. Claro, bueno, culminada lo que es la audiencia de legalización de aprehensión, pasamos a la audiencia de formulación de imputación. Ok. ¿Qué es la formulación de imputación? Bueno, en la formulación de imputación es donde el Ministerio Público, a través de un fiscal, le comunica a la persona indiciada, que pronto pasará a ser imputada, que cómo, cuándo y dónde presuntamente ha cometido una conducta delictiva. Pero no solo esto, sino que también el Código Procesal Penal establece que esta comunicación debe ir acompañada de elementos de convicción. Es decir, no solo expresar el hecho jurídicamente relevante. Usted el día tal cometió tal conducta en perjuicio de tal persona. No, sino que adicional a esto debe ir acompañado de elementos de convicción. ¿Qué son elementos de convicción? Entrevistas de personas que digan, yo vi que él cometió tal conducta. Okay. Algún otro tipo de elemento. No hablamos de elemento probatorio porque no es la fase correspondiente, pero sí deben existir indicios que te ubiquen a ti en circunstancias de modo, tiempo y lugar y que fortalezcan pues esa teoría del caso del fiscal. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos un abogado que maneje lo que es el derecho procesal penal? Porque sí, existen muy buenos abogados en la República de Panamá, pero no todos dominan lo que es el sistema penal acusatorio. Entonces, un buen abogado puede lograr inclusive de que no se dé por presentada la formulación de imputación.
Y te cuento pues una anécdota. En un proceso, un fiscal quería formular imputación por un delito de violencia doméstica. Sin embargo, el abogado, pues en ese ejercicio de la acción penal, no como abogado debe oponerse cuando considere de que no se reúnen los elementos necesarios. Se le pregunta, pues, porque el delito de violencia doméstica debe cumplir con ciertos requisitos. Debe existir algún grado de consanguinidad, deben ser parientes por afinidad, consanguinidad dentro del cuarto grado, deben estar por lo menos en unión de hecho, o debe existir, producto de esa unión, deben tener hijos en común. Bueno, en este caso no existía. En este caso no existía, y al momento pues de oponerse a lo que es la formulación de imputación, se le comunica al juez de garantía. Esta persona que hoy en día quiere ser imputada por un delito de violencia doméstica se encuentra casada con otra persona. Wow. Su domicilio, y se acreditó pues con una certificación de un juez de paz, el domicilio no es con la persona presunta víctima, sino en otro lugar, con su esposa, no tiene hijos con esta persona, no son parientes por consanguinidad ni afinidad. ¿Cómo podemos encajar esta figura en violencia doméstica cuando el mismo Código Penal nos establece cuáles son los supuestos en donde sí podemos hablar de un delito de violencia doméstica? Entonces, esa defensa efectiva hizo que el juez de garantía diga: fiscal, esto no es un delito de violencia doméstica, yo no puedo dar por formulada la imputación. Entonces, ya quedaría, ¿no?, en ese ente investigador que es el fiscal, en ese ejercicio de la acción penal, saber calificar bien el delito pues por el cual él quiere investigar, porque sí, la acción penal la ejerce el fiscal, ellos pueden recalificar más adelante. Sin embargo, hoy en día los jueces de garantía una de sus funciones principales, y lo establece así el artículo 12 del Código Procesal Penal, es verificar que no se vulneren derechos y garantías fundamentales de ninguna de las partes, tanto de la víctima como de la persona imputada. Y eso pues es lo que en este supuesto se hizo. Pero ¿cómo se logró esto? Gracias a una defensa efectiva. Entonces, mi recomendación siempre es: no esperen verse involucrados en un proceso penal para buscar un abogado, porque un buen abogado es como un buen doctor. O sea, el doctor salva la vida, el abogado salva tu libertad. Así es. Entonces es muy importante ese tema, que tenga un buen abogado de confianza. Definitivamente, y gracias por darnos el ejemplo, hay que tener un buen abogado porque nunca sabemos en qué momento de nuestras vidas no lo queremos, pero a veces pasan circunstancias a nosotros o a familiares que se nos escapan de las manos y sin querer quedamos involucrados en estos escenarios donde tenemos que comparecer a un sistema penal acusatorio y no es lo ideal. Pero necesitamos saber a quién llamar, tener ese número ahí y tener la certeza de que va a ser una buena representación. Porque como hemos escuchado, hay una gran diferencia. Incluso puede ser tu libertad o tu detención. Licenciado, por favor, explíquele a la audiencia un poco sobre lo que son las medidas cautelares para que pues demos un poquito de docencia en este aspecto y las que más piden, por así decirlo, el Ministerio Público siempre es la detención provisional. Pero cuénteme ¿cuándo puede aplicar una detención provisional? ¿En qué escenarios y en qué escenarios no? Porque muchas veces se dan delitos o situaciones de dominio público que queremos la detención provisional, pero es importante saber por qué no siempre se puede. Entonces aquí está el licenciado para explicarnos más a fondo sobre ese tema. Claro que sí. Bueno, saliendo ya de la audiencia de imputación, esto es importante tenerlo en cuenta. Todo esto es en un mismo día, en un mismo momento procesal. Correcto. Aquí nadie se va, esto es todo en la misma etapa procesal. Ya salimos de la legalización de aprehensión, pasamos pues de la formulación de imputación. Uno de los efectos o el efecto principal de la formulación de imputación es que hay vinculación ya formal al proceso. Okay. Hay vinculación formal al proceso y pues posteriormente te hablaré también sobre los efectos de la imputación. Sin embargo, culminada la imputación, pasamos a lo que vienen siendo las medidas cautelares. Pueden ser personales o reales, pero en la práctica, por lo general, de 10 casos, 9 siempre se piden medidas cautelares personales. ¿Qué son las medidas cautelares personales? Bueno, ya usted, como le he indicado, tiene una vinculación formal a un proceso penal. Ya no eres investigado, ya eres imputado. Totalmente. Estás totalmente vinculado al proceso. Has salido ya de una fase donde eras una persona indiciada, donde eras una persona, era un mero rumor de que usted estaba siendo buscado por el Ministerio Público, y ahora pasas ya a una etapa donde pues hay una investigación formal, ya pasas a ser una persona imputada y ya debes mantenerte pues formalmente vinculado al proceso. Okay. Y vienen pues las medidas cautelares personales. ¿Qué busca una medida cautelar personal? Una medida cautelar personal no busca más que mantenerte arraigado al proceso. Es importante aclarar que no todo imputado amerita una medida cautelar personal. Okay. Y así lo establece el Código Procesal Penal. Por eso existen reglas. En el artículo 222 del Código Procesal Penal, el legislador pues estableció cuáles son las reglas
en donde se pueden o no se pueden aplicar medidas cautelares. Entonces, el fiscal, posteriormente saliendo de la audiencia de imputación, no puede solicitar medidas cautelares de forma antojadiza, sino que debe cumplir con una serie de parámetros, artículo 222, artículo 227, que nos habla de los riesgos procesales, ya que no basta solo con que se cumplan las reglas, sino que también la medida que vayan a solicitar debe ir acorde a un riesgo procesal. Como por ejemplo, existen un amplio catálogo de medidas cautelares, 10 medidas cautelares específicamente, en el artículo 224 de nuestro Código Procesal Penal, en donde existe lo que es el impedimento de salida del país. Cuando considera el fiscal de que hay una persona que tiene recursos económicos suficientes para evadir el país, para no enfrentar el proceso penal en el cual ha sido imputado, pues el fiscal puede solicitar que se le impida a través de migración, se emita una alerta en el aeropuerto, pues, en el aeropuerto y en los puertos y en todas las fronteras del país, para que esta persona no pueda salir del país. También se realiza mucho lo que es el retiro del pasaporte. Se le retira el pasaporte a la persona, se giran notas a la autoridad de pasaporte para que si la persona tiene un pasaporte, el mismo le sea pues suspendido, y si tiene un trámite, tampoco se continúe con ese trámite, ya que se ha visto pues sujeta a un impedimento de salida del país. A mi parecer, esta es una de las medidas menos invasivas a la restricción pues de la libertad de las personas, porque en comparación con otras medidas como el depósito domiciliario, Correcto, que viene siendo como popularmente se le conoce casa por cárcel, o de igual manera la detención provisional, que te hablaré más adelante, pues el impedimento de salida del país es una de las medidas menos invasivas. También tenemos la que popularmente conocen como la medida de firmas, que viene siendo el reporte periódicamente ante la unidad de seguimiento de medidas cautelares del Ministerio Público, que pues se impone mucho. ¿Y cuál es la finalidad de esta medida? Que la persona se mantenga pues siempre reportándose ante el fiscal, diciendo aquí estoy, no me he evadido, quiero hacerle frente al proceso. Y muchas veces se aplica una vez al mes, 2 veces al mes, incluso he visto que se aplican hasta 3 veces por semana, dependiendo pues de qué tan vinculado se encuentre la persona al proceso. Entonces vamos pues a lo que a las personas mayormente le llama la atención, que es la detención provisional. ¿Cuándo se puede aplicar una detención provisional? Bueno, el Código Procesal Penal nos habla de que para que se aplique una medida de detención provisional en Panamá, debe ser un delito con pena mínima a imponer que no de 4 años en adelante. O sea que si a mí me vinculan por un proceso, un ejemplo, consumo de sustancias ilícitas, ya sea marihuana, que es un delito, el artículo 320 lo establece, esto que es para tu consumo, este es un delito que lleva una pena de 10 multas, de 50 a 250 días multas. Entonces, cuando se me formulan cargos por un delito de posesión simple de drogas, la ley prohíbe que a mí se me imponga una medida de detención provisional, porque para que se aplique una medida de detención provisional debe estar tipificada esa conducta con una pena mínima de 4 años de prisión. Es decir, que si el día de mañana en un juicio oral, público y contradictorio a mí se me declara culpable, ese delito debe tener una pena mínima de 4 años para que el juez de garantía en una audiencia combo o de solicitudes múltiples, él pueda siquiera pensar en la aplicación de esta medida. De igual manera, la detención provisional se aplica pues cuando exista un delito grave, como por ejemplo un homicidio doloso agravado, un delito de delincuencia organizada. Son los delitos donde mayormente pues resultan realmente insuficientes cualesquiera de las otras medidas que establece nuestro Código Procesal Penal. Entonces, la aplicación de esta medida no quiere decir que usted es culpable. Y esto es un llamado también a la sociedad en general, de que el artículo 8 del Código Procesal Penal establece lo que es la presunción de inocencia. Y muchas veces preguntamos, ¿pero por qué en la noticia no le muestran el rostro a esta persona? ¿O por qué la policía le tapa el rostro a tal político? No es que haya actos de corrupción, es que la ley lo prohíbe. El artículo 8 del Código Procesal Penal establece que ninguna persona puede ser presentada como culpable ante los medios de comunicación, ya sea digitales, televisivos o radiales. Por esa razón es que se le cubre el rostro, porque incluso exponerlos puede hacer de que el juez de garantía decrete ilegal lo que es la legalización de la aprehensión. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, de que no es que se está tratando de encubrir una conducta, sino es que la ley así lo establece. Entonces es muy importante pues de que se sepa de que cuando a una persona se le aplica lo que es la detención provisional, eso no indica de que ya sea culpable. Simplemente es un riesgo procesal que el juez de garantía ha visto, considera de que si la deja en libertad, esta persona puede atentar contra la víctima, esta persona puede destruir medios de prueba o esta persona puede evadirse del proceso, y que en un centro carcelario es donde va a poder hacerle frente al proceso y que se decida si es culpable o no. Ahora bien,
Si la persona resulta culpable por el delito que está siendo investigado, el tiempo que ha llevado en detención provisional se le va a restar de la pena impuesta. Es decir, si a usted el día de mañana lo sancionan con 6 años de prisión, pero usted cumplió 1 año de prisión, 1 año en detención provisional, ese año se le va a restar a la pena que se le haya impuesto. Es decir, si fue condenado a 6 años, ahora va a cumplir 5 años. Para que de esta manera, pues, tampoco sea una pena anticipada que esté cumpliendo la persona. Perfecto. Otro beneficio de que usted tenga un buen abogado, porque de eso puede depender su detención provisional o no detención provisional. Es muy importante conocer en qué supuestos usted puede quedar detenido y en qué supuestos no puede quedar detenido. Eso lo sabe un buen abogado penalista. Claro, totalmente, muy importante. Y mira, te cuento algo. De hecho, hay muchos procesos donde se impone una detención provisional porque un abogado defensor no ha sido lo suficientemente activo en el proceso para decir, ven acá. Si tenemos un proceso en donde la presunta víctima y la persona imputada viven en el mismo corregimiento, le corresponde al buen abogado penalista sacar a su representado de ese, incluso de la provincia. Porque automáticamente, ¿cuál es el riesgo procesal que va a indicar el fiscal? Es que tenemos un riesgo de que pueda atentar contra la víctima porque son vecinos, porque sabe dónde vive. Ajá. Entonces, un buen abogado dice, señor juez, el fiscal ha solicitado la detención, bueno, yo solicito el cambio del domicilio. Yo solicito que se le imponga un localizador electrónico para tener plenamente ubicado a mi representado. Él ya no va a vivir en el corregimiento de Ancón, sino que lo voy a mudar a la provincia de Chiriquí. Automáticamente disminuye grandemente el riesgo procesal que el fiscal ha indicado de que pueda atentar contra la víctima. ¿Por qué? Porque aparte de sacarlo de la provincia, lo tenemos en una provincia a más de 7 horas de distancia, también se hacen las comunicaciones a la Policía Nacional en donde se le prohíbe a esa persona ingresar al corregimiento, al distrito o a la provincia en donde vive la presunta víctima. Entonces, es importante que el abogado vea mucho más allá de lo que hay en el expediente, que le plantee pues al juez las otras opciones, porque el juez de garantía no te va a aplicar una medida que tú no le estés solicitando. Correcto. El juez debe decidir entre lo que pide el fiscal, pide la defensa o pide al querellante en caso de que haya un abogado querellante. Por eso es muy importante pues que sean abogados activos en el proceso. Que dominen las técnicas y el procedimiento. Por supuesto. He visto lastimosamente cómo sacan del proceso a colegas por no dominar el proceso. Porque ya inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado de que tener un abogado que no domine el procedimiento es igual a estar en indefensión. Correcto. Entonces, parte de ese rol que tienen los jueces a garantizar pues que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas es cerciorarse, no involucrarse en qué abogado yo designo, sino en verificar de que el abogado que ha elegido el imputado o incluso la víctima sean abogados que realmente tengan el conocimiento y el dominio de las técnicas. Perfecto. Bueno, ahora coméntame un poquito sobre los acuerdos de pena y cómo eso influye en un proceso penal en general. Muy buena pregunta y un tema muy polémico, la verdad, aquí en la República de Panamá. Definitivamente, sí. Porque veo la gente en redes, todo es acuerdo de pena, ya le dieron país por cárcel. Totalmente. Son cosas que se dan, pero es importante la docencia, que sepan entender qué es un acuerdo de pena y en qué ayuda al sistema. Así es. Bueno, adelante. Mira, los acuerdos de pena vienen siendo un método alterno de resolución de conflicto. ¿En qué momento se pueden dar un acuerdo de pena? El acuerdo de pena, recuerden que les hablé de la formulación de imputación. Ajá. Y de sus efectos. Los principales efectos o el principal efecto de la formulación de imputación, pues más allá de que haya ya vinculación formal al proceso, de que se interrumpa lo que es el plazo de la prescripción de la acción penal, que les hablaré pues en otro podcast, la verdad. Tenemos lo que son los métodos alternos de resolución de conflictos, en donde uno de los más utilizados resulta el acuerdo de pena. ¿Qué es el acuerdo de pena? El acuerdo de pena establece el artículo 220 de nuestro Código Procesal Penal, que es cuando la persona imputada dice, señor fiscal, señor juez, abogado, yo cometí este delito. Yo cometí la conducta por la cual a mí me han imputado cargos en la mañana de hoy, en el día de hoy, y yo la verdad que quiero aceptar mi responsabilidad, quiero hacerle frente al proceso, no me quiero ir hasta una etapa de juicio, no quiero dilatar más este proceso, soy responsable y quiero cumplir con las consecuencias de mis actos. La persona imputada, pues al aceptar esta responsabilidad, obtiene un beneficio por parte del Ministerio Público, que no es más que disminuirle parte de la pena mínima a imponer. Se le disminuye, por lo general es 1/3 de la pena mínima a imponer, y también pues ahí se verifica si la persona es delincuente primaria, es decir, si nunca ha sido sancionado por una conducta delictiva o si cometió un delito hace más de 10 años.
Esto lo que significa pues ser delincuente primario. Si de pronto tiene la intención de resarcir a la víctima, esto se puede tomar, en la práctica esto se toma en cuenta como un atenuante. Si es un delito de robo, un delito patrimonial, el hecho de que usted resarza a esa víctima, porque es importante mencionar que un delito de robo, usted me dirá, bueno, pero ¿por qué no se van a mediación? Es que el artículo 201 del Código Procesal Penal no contempla el delito de robo como parte de los delitos delictibles. Entonces lo que se hace es, bueno, vamos a hacer un acuerdo de pena, voy a indemnizar a la víctima, el Ministerio Público me reconoce eso como un atenuante y al final puedo llegar a una pena de 60 meses, que más adelante me puede ayudar pues a un beneficio, un subrogado penal, una pena sustitutiva, y es uno de los beneficios del acuerdo de pena. Más allá de esto, un acuerdo de pena beneficia en grandemente al sistema judicial en Panamá, porque un proceso penal lleva años en Panamá. Un proceso penal lleva 2, 3 años, incluso más. Y el hecho de que una persona diga, yo acepto mi responsabilidad, quiero que esto finalice hoy, la verdad que le ahorra mucho tiempo al Estado, recursos, y lo más importante, a mi criterio, evita la revictimización a la víctima. Porque si nos vamos a un juicio, esa víctima, imagínese, usted, ni Dios lo quiera, sea víctima de un delito de violación, usted en un juicio oral debe sentarse en público delante de personas que usted no conoce y debe contar cómo usted fue violada, cómo usted fue ultrajada o cómo usted le robaron sus pertenencias. Y créame que eso es una revictimización, eso causa una afectación psicológica. Entonces, es muy duro revivir total, ese tipo de escenarios, incluso otros delitos también, porque es un momento en que la víctima pues se ve vulnerable. Totalmente, inclusive en un delito de homicidio, los familiares van a ver cómo se le hace lo que es esto, una necropsia por un médico forense al difunto, al familiar difunto, y van a ver el cuerpo abierto, los intestinos, todos sus órganos. Wow. Eso es revictimizante. Entonces, totalmente. Cuando se celebra un acuerdo de pena, se evita llegar a esta etapa que para mí es la parte más humana, porque somos abogados, pero no podemos perder de vista también la parte humana. Esos sentimientos pues de los familiares, porque la víctima desea justicia y hay muchos imputados que realmente son inocentes y también desean justicia. Entonces, el proceso penal es un proceso donde hay una carga de emociones muy grandes. Y uno como abogado no debe perder de vista eso, pues al final creo que el legado más importante que dejas es tu calidad humana en un proceso y parte de los beneficios del acuerdo de pena es ese. Se te disminuye parte de la pena porque tú estás aceptando que fuiste el culpable. La sociedad dice, no, pero es que el fiscal tiene todo para acreditarlo. Sí, pero si se acredita, exponemos a nuestra víctima, a la víctima, que el día de mañana puede ser un familiar de uno de nosotros, ni Dios lo quiera, a un proceso penal que la verdad es bastante humillante, pero pues toca hacerlo. La ley es dura, pero es la ley. Me encanta que lo hayas explicado de esa manera porque así le damos otro punto de vista a la audiencia, una audiencia que no conoce muchas veces a fondo el proceso penal y pues ya con estos ejemplos quizás le puedes dar otro punto de vista. Mira, de verdad, antes no estaba de acuerdo con los acuerdos de pena, valga la redundancia, pero ahora lo veo de otro punto de vista para que no haya revictimización, para que estas víctimas no tengan que volver a revivir lo duro que fue la situación por la cual tuvieron que haber pasado innecesariamente. Totalmente, totalmente. Y de igual manera, nosotros como abogados, yo soy del criterio que el abogado no defiende conductas, el abogado defiende derechos. Así Entonces, en muchas ocasiones, sus representados han aprendido en flagrancia. O sea, hoy en día los estamentos de seguridad pública en Panamá tienen demasiada tecnología, está todo debidamente documentado, tienen drones, tienen de cámaras todo. por todos lados. Totalmente. Entonces sucede mucho en los delitos de posesión ilícita de arma de fuego. Su representado ha aprendido con el arma encima, o sea, tiene pleno dominio, posesión del arma de fuego. El abogado se quiere ir a juicio. Es su derecho. Es su derecho. Sin embargo, hay un 99.9% de obtener un fallo condenatorio. Entonces, el abogado defiende derechos. ¿Qué te digo con esto? Si usted como abogado con mucha experticia en materia penal, sabe cómo va a terminar este proceso. Ahora bien, el abogado no puede garantizar el resultado porque no depende de nosotros. Depende ya de cómo se desenvuelva todo el proceso. Nosotros podemos asegurar una defensa efectiva. Sin embargo, al defender también derechos, podemos entrar en una negociación con el fiscal. Y eso es parte de los beneficios del acuerdo de pena. Mi representado va a aceptar los hechos, pero queremos una pena de 60 meses. A cambio damos esto, esto y esto. Entonces, pues una pena de 60 meses es el tope para que la persona no tenga que cumplir esa pena en un centro carcelario. Con 60 meses podemos hacer lo que es un trabajo comunitario, una prisión domiciliaria. Entonces entra ya esa fase de negociación. Porque ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es una negociación. Así es. Yo acepto una responsabilidad, pero el Ministerio Público me da algo a cambio. Y uno de los compromisos del Ministerio Público también es que ellos públicamente ante el juez se comprometen
a no presentar nuevos cargos pues por estos hechos que ya han sido presentados. Perfecto. ¿Me das un ejemplo sencillo de errores comunes que cometen personas indiciadas o investigadas cuando se ven envueltas en algún delito, cualquiera? Sí, claro, mira, muchas veces, como te comentaba al inicio, cuando sabemos que el Ministerio Público te ha llamado, que el Ministerio Público o el órgano judicial te ha dejado una citación, automáticamente decidimos huir. Y es un instinto natural. O sea, el instinto natural es ser libre. Y la persona que no tiene un abogado en ese momento decide evadir el proceso. Y esto, la verdad, lo que hace es que fortalece la teoría del caso del fiscal, fortalece que a usted se le puede imponer una medida de detención provisional, porque si no ha sido llevado a audiencia y ya está huyendo, el juez dirá, yo no me voy a tomar el riesgo de dejar a esta persona en libertad cuando ni siquiera ha querido afrontar voluntariamente el proceso. Entonces, mi recomendación es que el proceso penal no se huye. En un proceso penal no se evade. Claro, hay que enfrentarlo, pero con responsabilidad y con estrategia. ¿Y cómo enfrentamos un proceso de esta manera? Con un buen abogado. Mi consejo, no esperen verse involucrado en un proceso penal para buscar a un abogado. Porque incluso usted puede ir manejando al interior a visitar a la abuela, a un familiar, lastimosamente colisiona a alguien, fallece una persona y usted va a quedar involucrado en un proceso penal. Usted va a ir a la fiscalía. Usted quedará en una audiencia combo, como hemos dicho aquí. Y si no tiene un buen abogado, un abogado que lo asesore, pues pueden haber consecuencias negativas. Usted puede quedar detenido cuando no lo ameritaba. Así es. Entonces, parte de mi recomendación es esa. Busquen un abogado de confianza desde ya, asesórese bien. Si llega a verse involucrado en un proceso como estos, llame a su abogado y planeen cuál es la estrategia pues, a seguir y a enfrentar el proceso penal. Perfecto. El licenciado Hernán, muchas gracias por su tiempo, por sus valiosos aportes. De verdad, un gusto tenerlo aquí. Esperamos volver a tenerlo por acá para ver otros temas. Y ya saben, sigan la página de tudato.jurídico. Nos vemos pronto.